un padre de familia interpretado por Chris Pratt tendrá que viajar al futuro para librar una gran batalla junto con otros más para salvar a la humanidad de la extinción total, la cual será ocasionada por la invasión de unas terribles y peligrosas criaturas alienígenas que acabarán con todo a su paso. Así que prepárate y acomódate porque hoy en A Todo Resumen te resumo la guerra del mañana. Toda esta historia comienza con Dan, un hombre que además de ser un excelente padre y esposo, es un soldado retirado y profesor de biología que busca conseguir trabajar en un prestigioso centro de investigación de la ciudad. Y aunque este no logra conseguirlo, decide pasársela compartiendo con su esposa e hija durante las fiestas navideñas. Pero mientras veían el partido de fútbol, en ese momento y de la nada aparecen unos soldados quienes dicen provenir del año 2051 para advertirles que en 11 meses la humanidad del futuro estará al borde de la extinción debido a una invasión alienígena. Por lo que el gobierno mundial no tiene de otra que comenzar a enviar a numerosos soldados de todo el mundo, al igual que a civiles al futuro, de los cuales muy pocos sobrevivieron, dejando en claro que solo el 50% de las personas son aptos para saltar al futuro. ¡Ya valió madre! Un día, mientras daba clases en la escuela, Dan recibe un aviso en su teléfono de que ha sido elegido y reclutado para formar parte del grupo de soldados que irá al futuro, donde además de que se termina enterando de que morirá en 7 años, le inyectan un brazalete ligado a sus signos vitales junto con su ubicación y el cual solo se le quitará cuando su misión haya terminado. Así que después de visitar a su padre, el cual es el gran y único J.K. Simmons, y despedirse de su familia, Dan conoce a otro recluta llamado Charlie, a quien como teoría le informa que para saltar en el tiempo y evitar una paradoja temporal, todos los reclutados deben de estar muertos en ese tiempo, para después de ser instruidos sobre el viaje al 2051 y recibir información sobre los alienígenas a los que se enfrentarán, llamados espinas blancas, repentinamente son preparados para ser enviados a Miami Beach en el futuro mediante el portal del cual muy pocos logran sobrevivir. ¡Todos se murieron! ¡Fin! Rápidamente a su llegada al apocalíptico lugar, Dan es informado de que pronto bombardearán toda la ciudad. Así que para antes de que eso suceda, recibe la orden del coronel al mando de rescatar a su equipo de investigación que se encuentran cerca de la zona en la que están, dirigiéndose cautelosamente hacia el lugar con los demás reclutados, mientras apuntan por aquí, apuntan por acá y apuntan por allá, para solo terminar encontrando al equipo de investigación completamente muertos. ¡Maldición! Teniendo ahora como misión recuperar toda la información e investigación necesaria antes de que bombardeen la ciudad, obteniendo todo lo que buscaban y moviéndose de inmediato para salir de donde están, hasta que en eso aparecen los espinas blancas, los cuales terminan matando a este y a este. ¡Corre, Eddie, corre! Y mientras les disparan y huyen de estos al mismo tiempo, Dan, como todo un badass, le hace frente a uno de ellos a punta de plomo y hachazos, dando así paso a una dura batalla para escapar de estas rápidas e inteligentes criaturas alienígenas. ¡Bum, bum, bum! ¿De dónde vino eso? ¡Wow! Después de lo sucedido, Dan y Charlie despiertan en un campamento militar ubicado en República Dominicana. ¿Acaso no lo viste venir? No, ni tampoco lo vio venir Dan al enterarse por la misma coronel Forrester que ella es su querida hija Muri. No me esperaba eso. La cual le pide que la acompañe a una nueva misión para capturar a una espinas blancas hembra, ya que estas son más raras que los machos y parecen ser las reinas del nido. ¡Un clásico!
¡Clásico! Donde ya en el lugar, mientras los demás soldados intentan capturar a la Espinas Blanca hembra y por igual recibir puros guamazos y ataques de esta, Miuri deja en el helicóptero a Dan para ella bajar y hacerse cargo junto con los demás de la hembra. Pero en eso, Dan se percata que cientos de espinas blancas machos se dirigen a toda velocidad hacia ellos, bajando rápidamente para eliminar a uno de ellos y ayudar a Miuri y a los demás soldados a enjaular a la peligrosa hembra con éxito. Pero con lo que ellos no contaban era con que estas criaturas también podían volar, siendo perseguidos por todas ellas, pero logrando escapar de ellas por pura suerte. Donde luego de llegar a una playa, Miuri le revela a Dan que en el futuro él se divorcia de su madre Emi, y después de que los abandona, él termina muriendo en un accidente automovilístico cuando ella tenía 16 años. Esa es una historia de origen brutal. Ya con la Espinas Blanca hembra capturada y en una fortaleza ubicada en medio del océano, Dan y Miuri comienzan a trabajar en una potente toxina que pueda matar a la hembra, debido a que las que poseen solo afecta a los machos y no a esta, logrando finalmente crear una toxina que pueda matarla, aunque solo para ser encontrados y atacados por los Espinas Blancas machos, que incluso hasta pueden nadar y respirar bajo el agua. Por lo que mientras se defienden lo más que pueden de estas cosas, viendo como Dan y Miuri se enfrentan a las criaturas y tratan de escapar de ellas, lamentablemente Miuri es gravemente herida por la hembra, donde mientras todo se está yendo a la mismísima M, ella le pide a Dan que la deje y se lleve consigo la única toxina al pasado, solo para que en ese momento aparezca la hembra para intentar devorarlos, y Dan, antes de que eso suceda, lograr volver al pasado con la toxina. ¡Qué bien! Pero lo malo es que no podrán volver a enviar la toxina en masa al futuro, debido a que el enlace de salto para viajar fue completamente destruido por los Espinas Blancas. ¡Qué mal! Pero Dan y su esposa deducen que los Espinas Blancas no llegaron durante el año 2048, sino que antes. Así que Dan, Charlie y otro de los reclutados, después de investigar, llegan a teorizar que los Espinas Blancas ya se encontraban antes en la Tierra y que lo que provocó su liberación cuando se encontraban congelados fue debido al calentamiento global del cual emergieron desde abajo. Así que para comprobar su teoría y con la ayuda del padre de Dan, todo un equipo liderado por Dan se dirigen al norte de Rusia en una misión no autorizada, donde a su llegada terminan encontrando una gigantesca nave alienígena congelada en el hielo, a la cual deciden entrar para acabar con la amenaza de una vez y por todas, descubriendo que los Espinas Blancas son en realidad cargamentos que la tripulación alienígena fallecida de esa nave tenía como ganado o armas, procediendo inmediatamente a inyectarles la toxina para matarlos. Pero nada puede malir, Sal, porque todos los Espinas Blancas se liberan sin tener de otra más que explotar la nave para contenerlos. Pero como la problemática hembra se escapó, Dan y su padre la rastrean, enfrentándose a ella en una dura batalla de disparos que toma, disparos que te doy, disparos que toma, disparos que te doy, y para terminar con Dan enfrentándola de esta manera. Al final todo termina con Dan regresando con su familia como un héroe y presentando a su padre ante ellos, terminando así la guerra del mañana. Fin. Si te gustó este video no olvides dejar tu buen like del resumen, comentar, compartirlo y suscribirte al canal. Claro que sí. Como también seguir las redes sociales del canal. Así que sin más, te agradezco por ver este video y hasta un próximo resumen.
qué suculenta chuleta. ¿Nani?